Dios es santo, nosotros no lo somos, pero sí lo somos. ¿Cómo es eso, no? Por eso quizás la gente piensa, la Biblia, oh, qué complicado, ¿no? Pero sí, la Biblia nos enseña unas cosas importantes. Por ejemplo, desde el inicio de la Biblia vemos que Dios es santo. ¿En qué sentido? La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que Dios es el creador. Cuando decimos que Dios es santo, una cosa que estamos diciendo es que Dios es sublime. No es que es chocolate, pero sí es sublime. ¿Ya? Dios es sublime porque es sobre todo, es único, es diferente. No está en el mismo nivel que una persona. Muchas personas hoy en día cometen un error porque cuestionan a Dios y piensan que tienen el derecho de cuestionar a Dios porque son tan inteligentes. Hermanos, no es bueno cuestionar a Dios. Y ahora, si tenemos preguntas, cosas que no entendemos, eso está bien. Preguntarle a Dios, por supuesto que sí. Pero cuestionarle a Dios, no. Porque Dios es santo. Dios no es como tú y yo. Él es santo. Vemos en la historia de la creación, otra cosa que es interesante, que cuando Dios terminó de crear el mundo, dijo que todo lo que había hecho, que era bueno. Qué diferente que nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? Primero, a veces decimos que un artista ha hecho una obra de arte y decimos que ha creado algo bien bonito. Pero el artista, ¿qué hace? Agarra cosas que ya existen, y junta esas cosas, manipula esas cosas para que haga su obra de arte y decimos, qué buena creación. Pero cuando decimos que Dios es creador, lo que estamos diciendo es que Dios de la nada hizo las cosas. Muy diferente. Y que Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Todo terminó bueno. En cambio nosotros, a veces, todo lo que hacemos nos sale mal. A veces, ¿no? No somos como Dios. Dios, siendo santo, no necesita ni a nada, ni a nadie. Si hay gente que te ha dicho, pero Dios te necesita. No, porque Dios es santo. Dios no me necesita. Y si Dios nos usa, es porque le complace hacerlo así. No porque es una necesidad de Dios. También vemos la creación de Dios. En la creación de Dios, otras cosas que voy a mencionar un poco más tarde, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19. Pero entendemos algo de la santidad de Dios también cuando escuchamos a nuestras propias conciencias. En todas las culturas antiguas del mundo, vemos que todas las culturas ofrecían holocaustos, sacrificios a su Dios o a sus dioses. ¿Y por qué? Porque en todas las culturas del mundo la gente había entendido que algo está mal, que nosotros hemos hecho algo en contra de nuestro Dios o en su caso de ellos, sus dioses. Entonces vemos que nuestra propia conciencia nos enseña que Dios es santo, que Dios es diferente que nosotros. Dios revela también una parte de su santidad en sus juicios. Si decimos que solamente que Dios es un Dios de amor, nos olvidamos de lo que Dios hizo en el diluvio, por ejemplo. Cuando Dios, siendo santo, siendo correcto y recto, destruyó al mundo y solamente salvó a una sola familia que le hizo caso. El diluvio. También vemos la historia de Sodoma y Gomorra, que Dios, siendo santo, tuvo que tomar una decisión. Vemos en las plagas de Egipto, Moisés, ¿se acuerda que llegó a Egipto buscando sacar a su pueblo de la esclavitud, liberar a su pueblo y comenzó a hacer señales, plagas? Las primeras plagas, los magos egipcios también han podido imitar, copiar todo lo que hizo Moisés. Pero las últimas plagas no. Y al final, los magos egipcios tuvieron que reconocer que el Dios de Moisés era otra cosa. Y es curioso porque dice que el faraón, o sea, el rey de los egipcios, endureció su corazón. Después endureció su corazón otra vez y otra vez, hasta que al final dice que Dios endureció su corazón. Porque tú no puedes jugar con Dios, tú no puedes burlarte de Dios y pensar que todo va a quedar bien.
lo vemos en Faraón. Si tú endureces tu corazón en contra de Dios, llegará el momento cuando Dios te dirá, ok, ¿quieres un corazón duro? Te apoyo. Pero es como consecuencia de lo que tú has decidido, ¿no? Vemos también en la historia de Moisés, antes de ir a liberar a su pueblo, que Moisés, siendo pastor de ovejas, estaba caminando ahí al fondo del desierto con sus ovejas y de repente ve una zarza que está encendida, pero no se consume. Y intenta acercarse, y cuando está acercándose, Dios le dice, Moisés, quítate tus sandalias porque estás en un lugar santo y no te acercas más. Una persona común y corriente no puede acercarse a Dios. Luego, cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir los mandamientos, Dios mandó a su pueblo diciendo que las demás personas no podían subir al monte porque al pisar el monte, al estar al pie del monte, se iban a morir. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Cuando decimos que Dios es santo y que no podemos acercarnos a Dios, sino que nosotros tendríamos que morir, es porque Dios es malo. ¿Amén? No. Les dije que muchas veces en la Biblia nos enseña que la misma creación nos enseña cosas acerca de Dios. Por ejemplo, podemos tomar el sol como una lección para nosotros. No habla de cosas morales, sino de beneficios. ¿El sol es bueno? Claro que sí. Tan bueno es el sol que los incas y otras culturas también se equivocaron y pensaron que el sol era un dios. Porque el sol nos da tantos beneficios. Si no por el sol, dejaríamos de vivir. Si no por el sol, estaríamos sin el calor. Y otros factores también. Pero, ¿qué pasaría si un día Rafael consigue un montón de plata y dice, mi sueño ha sido hacer lo que han hecho los astronautas hace muchos años cuando llegaron a la luna? Pero mi sueño no es llegar a la luna, sino al sol. ¿Qué pasaría si Rafael se acercaría al sol? Llegaría ahí para poner la bandera peruana, ¿no? En el sol. Claro que no, entendemos lo que pasaría, ¿no? Ni siquiera llegaría cerca, sino que se quemaría, se moriría. ¿Y por qué? ¿Porque el sol es malo? No, el sol es bueno, pero el sol es poderoso también. Tanto así que hoy en día los médicos nos dicen que cada vez que salimos, que es bueno echar bloqueador solar. Porque estando tan lejos, el sol tiene su poder. Poder para edificar, para dar vida, para hacer que las plantas crezcan, para calentarnos, pero también poder para, en otro sentido, matar. Y ahora, el problema no es que el sol es malo, el sol es bueno. Pero por nuestra naturaleza no podemos acercarnos al sol. Mucho más es la idea de que como el sol es así, tanto así es Dios. Pero mucho más. El ser humano no puede acercarse a Dios, no porque Dios sea malo, sino porque nuestra propia naturaleza no permite que nosotros nos acerquemos a Él. Además, otra forma de decirlo es que la Biblia dice que Dios es luz y que somos tinieblas. ¿Qué pasa cuando la luz entra a un lugar donde hay oscuridad? La oscuridad se desaparece. En el mismo sentido, la persona pecadora que intenta acercarse a Dios, siendo Él luz y siendo nosotros tinieblas, es imposible. Ay, Brian, pero estás hablando de las cosas del Antiguo Testamento. Seguramente en el Nuevo Testamento es diferente porque Dios no es igual en el Nuevo Testamento. Es más amoroso, nos entiende más, ¿no? Porque Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo ha cambiado. ¿Amén? No. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Además, el Nuevo Testamento dice, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 14, dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. Si tú y yo no vivimos en santidad, no será posible acercarnos al Señor según el Nuevo Testamento. Oye, Brian, ya me estás asustando. No pensé que era así. Nunca me han explicado esta cosa de la santidad de Dios. Ay, Brian, yo no soy un santito. Soy pecador. Bueno, hemos explicado una parte de la santidad de Dios en este momento y nada más. ¿Ya? Estas cosas que acabo de explicar nos convencen de que Dios es santo, pero no nos muestran la santidad de Dios de manera más completa. Vimos que Dios mandó a Moisés recoger los mandamientos en el monte Sinaí. Pero vemos una figura más completa de la santidad de Dios en otro monte. El monte Calvario. Vemos en el monte Calvario, donde Cristo murió, la santidad de Dios. Porque vemos que en el monte Sinaí recibimos los mandamientos que nos condenan. Pero vemos en el monte Calvario, es donde Dios Padre, sabiendo que Él es santo y justo y recto, que no puede perdonar los pecados de las personas así nomás, que manda a su Hijo Jesucristo, siendo ese holocausto perfecto. Y Dios Padre derrama su ira sobre la persona de Cristo para que nosotros podamos ser perdonados. El monte Sinaí, la ley. El monte Calvario, la santidad de Dios a través de la vida de Cristo.